Hola chicos, vamos a explicar entonces cómo se desarrollan las actividades 2 y 3 de la guía de química que estuvieron trabajando la semana pasada. En la actividad número 1 decía subrayar las ideas principales acerca de qué son y cómo están organizados los grupos de los elementos en la tabla periódica. Entonces, un ejemplo, en el grupo 1A deberían resaltar cuáles eran las características más importantes de ese grupo. Entonces, una de las características es que tienen gran reactividad química, se encuentran libres en la naturaleza cuando forman algún tipo de compuesto, y de estos elementos del grupo 1A los encontramos en nuestra vida cotidiana, en la elaboración de jabones y limpiadores para la fabricación de medicamentos. Estos grupos de la tabla periódica, los elementos pertenecientes al grupo 1A de la tabla periódica o metales alcalinos, entonces se utilizan en la elaboración en su gran mayoría de jabones, limpiadores y en la fabricación de medicamentos. Así sucesivamente ustedes iban a ir subrayando cuáles eran entonces esos grupos o esos elementos o las cosas más importantes de esos elementos en la tabla periódica. Entonces vamos a mirar entonces, tenemos aquí la tabla periódica de los elementos químicos. Estos que vemos así en forma de columnitas se le llaman entonces grupos. A todas estas columnitas se les llaman grupos y se identifican con un número romano. Entonces por eso decimos el grupo 1A, el 1 en letra romana, y la A que identifica entonces el tipo de compuesto, el tipo de elemento de la tabla periódica. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la tabla periódica entonces? La tabla periódica es un conjunto organizado de elementos que encontramos en la naturaleza. La gran mayoría se encuentran libres en la naturaleza y otros fueron elaborados a partir de muchos avances tecnológicos y científicos en laboratorios, pero también a partir de elementos de la naturaleza. ¿Cómo están entonces organizados esos elementos en la tabla periódica? ¿Cuál es la organización de esos elementos? Entonces, una de las organizaciones, o cómo se organiza nuestra tabla periódica, es por grupos. Entonces, esos grupos que hay en la tabla periódica y que ustedes tienen en su lectura, los grupos entonces son las columnas verticales, como lo vemos aquí. Los grupos de la tabla periódica son las columnas verticales. Recordemos entonces que vertical es toda la figura que se encuentra en esta posición. Esto es vertical y esto es horizontal. Entonces, se le llaman grupos en la tabla periódica a aquellos elementos que se encuentran dispuestos de manera vertical. A eso se le conocen como grupos o familias dentro de la tabla periódica. Entonces vemos aquí los grupos, son 18, son 10 cortos y 8 más largos. Entonces vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 grupos o 18 barritas así. A esto se le llaman grupos enumerados de izquierda a derecha. Así es como se enumeran los grupos, de aquí hasta acá se enumeran los grupos de acuerdo entonces a la IUPAC, que es la entidad a nivel internacional que permite enumerar o trabajar ese tipo de nomenclaturas en una tabla periódica. ¿Qué son entonces los periodos? Una cosa son los grupos son todas esas barritas
que encontramos la tabla periódica como está organizada así por barritas. Ahora vamos a ver qué es eso de los periodos. Los periodos en la tabla periódica son las filas horizontales. Entonces los periodos serían las filas horizontales, y esas filas horizontales lo que nos indican es el número de niveles energéticos de un átomo, de cada átomo representado en cada uno de los elementos. Entonces vamos a mirar cómo así. Unas cosas son los periodos y otras cosas son los grupos o familias. Grupos o familias de forma vertical y los periodos de forma horizontal. Entonces, en la tabla periódica encontramos 7 periodos. Horizontal, primer periodo, segundo periodo horizontal, tercer periodo horizontal, cuarto periodo horizontal, quinto, sexto y séptimo. Y los compuestos o elementos de las tierras raras. Después vamos a ver qué son compuestos o elementos de tierras raras. Entonces, la tabla periódica nos decía allí que consta de 7 periodos. Ahí nos están mostrando 7 periodos. La tabla periódica entonces consta de 7 periodos y cada elemento está organizado o está ubicado en cada cuadrito de estos de acuerdo a la configuración electrónica.